Hermanos, estamos viendo cómo fue que se dividió el reino y cómo fue que ese pueblo de Israel paulatinamente fue llevado al exilio. Primero ese reino del norte y posteriormente el reino del sur cuando fue exiliado a Babilonia. Y eso es importante, hermano, porque son figuras escatológicas de los últimos tiempos, en donde la figura es la iglesia. ¿Te recuerdas, hermano, que estábamos viendo cómo es que se empezó a dividir el reino de Israel en el reino del norte y reino del sur? Y que ahí además se complicaba la lectura de la palabra, no solo por la división del reino del norte y del sur, sino también porque ahí empezaron a aparecer los profetas, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver al profeta Elías, el profeta Elías, que nuestro Padre Celestial lo envió a él debido a que Ahab, que era el rey del reino del norte, con su esposa Jezabel, habían llevado a ese pueblo a idolatrar, ya no enseñaban la ley. Además de eso, Jezabel había llevado al rey Ahab para que adoraran al dios Baal y también a Moloch, que eran dioses extranjeros ante los cuales nuestro Padre Celestial les había dicho que no tendrían que idolatrarlos, porque en la alianza era donde el Padre se comprometía a gobernar ese pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel tenía que ser fiel a esas enseñanzas para que se las fueran posteriormente llevar esa evangelización a esos pueblos paganos. Y mira, hermano, lo que está sucediendo en el reino del norte. No habían sacerdotes en el norte y no había quien enseñar a los israelitas, y entonces ante ese contexto viene Jezabel, una profetisa, una persona que no era del pueblo de Israel y que era esposa del rey Ahab, el rey del norte en este momento. Y en ese contexto Elías va a anunciar una terrible sequía de 3 años y medio, y eso, hermano, era un castigo a Ahab y al pueblo por su idolatría, y a la vez era un llamado a la conversión. Y eso es importante, hermano, aunque ahora la idolatría ya no es hacia Moloch y hacia Baal. Ahora cualquier cosa, hermano, que le quite el primer lugar a nuestro Padre Celestial, a eso se llama ídolo. Y la idolatría, hermano, es un pecado contra el primer mandamiento, ya que el primer mandamiento dice que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y nuestro Padre Celestial también nos pide a nosotros que nos convirtamos y que vayamos hacia Él. Y hoy quisiera entonces que en la Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 4, sacaras tu Biblia, hermano, y ahí Elías va a anunciar una terrible sequía, y ese era un castigo, hermano. No solo era un castigo como un padre amoroso hacia ese hijo, hacia ese pueblo que se estaba desviando, sino que además para que se convirtieran, hermano, para que se convirtieran. Y miremos qué es lo que dice el profeta Elías de parte de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios dice así: Elías, del pueblo de Tisbe en Galaad, dijo a Ahab: por la vida de Yahvé, el Dios de Israel, a cuyo servicio estoy, no habrá estos años lluvia ni rocío mientras yo no mande. Luego habló Yahvé a Elías diciendo: levántate y dirígete al oriente. Te esconderás cerca del torrente de Kerit, al este del Jordán. Tomarás agua del torrente, y en cuanto al alimento, he ordenado a los cuervos que te lo den ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, para entender mejor las travesías de Elías, vamos a continuar con las lecturas, pero quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuál fue la siguiente misión del profeta Elías, hermano? La primera misión es anunciar esa terrible sequía, y posteriormente se fue él a ese torrente de Kerit, y esa es una historia bien interesante, pero que si tú tomas en cuenta, hermano, ese contexto histórico, con esos personajes, con Ahab, con Jezabel, le vas a sacar mucho más jugo. Y además de eso, hermano, recuerda que el Apocalipsis tiene más de 500 citas del Antiguo Testamento, y estas, hermanos, son unas citas también de Apocalipsis, sobre todo
cuando se va a hablar de la doctrina de Jezabel, hermano, que vimos en predicaciones de escatología católica. Espero que te recuerdes, hermano, revisa cuál es la doctrina de Jezabel en base a estos textos. Entonces, ¿cuál crees tú, hermano, que fue la siguiente misión del profeta Elías? Fue el episodio con la viuda de Sarepta, hermano. ¿Te recuerdas que la viuda de Sarepta era originaria en unos lugares entre Tiro y Sidón, que son fronteras de Egipto, que iba a morir de hambre junto con su hijo, pues por la sequía no había comida? Y ese es un texto que está en Primera de Reyes 17, 8 al 9, y la palabra de Dios dice así: entonces habló Yahvé a Elías: levántate, anda a Sarepta, pueblo que pertenece a los sidonios, y permanece ahí, porque he ordenado a una viuda que te dé comida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravilloso es ese Antiguo Testamento también, hermano. Cómo es que tienes que ir observando esos escritos, esos profetas, esos libros históricos. Han pasado ya 3 años después de haber profetizado Elías esa sequía. ¿Qué dice Yahvé a Elías, hermano? ¿Qué crees tú que le va a decir Yahvé a Elías después de 3 años? Y Yahvé manda a Elías a anunciar que pronto enviará lluvia sobre el país. Mira, hermano, qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Primera de Reyes 18, 1 al 2. Ahí Yahvé le manda a Elías a anunciar que pronto enviará lluvia sobre el país. Y la palabra de Dios, Primera de Reyes 18, 1 al 2, dice así: pasado mucho tiempo, Yahvé habló a Elías al 3er año y le dijo: vete y preséntate a Ahab, pues nuevamente mandaré la lluvia sobre este país. Y partió Elías para presentarse a Ahab. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué texto tan interesante. Y en los 2 versículos, y después ya en Primera de Reyes 18, 17 al 18, la palabra de Dios dice así: cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ahí vienes, peste de Israel. Contestó Elías: no soy yo la peste de Israel, sino tú y tu familia, que han abandonado los mandamientos de Yahvé para servir a Baal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ¿qué crees tú que hace Elías, hermano, para revivir la fe de ese pueblo del norte que estaba perdiendo su fe? Y a eso, hermano, se llama apostasía. Recuerda, hermano, la apostasía es renegar de la fe, es perder esa fe, es creer en otra cosa, ya no en el credo católico. ¿Qué hace Elías para revivir esa fe de ese pueblo del norte, hermano, con Ahab y con Jezabel, que los estaban llevando a idolatrar a Baal, a Moloch y a otros dioses? Ya no hacían los sacrificios. Ese reino del norte que se llama Israel, para que sepan quién es el verdadero Dios. ¿Qué crees tú, hermano, que hace el profeta Elías para revivir la fe de ese pueblo? Elías hace una proposición a Ahab y este acepta. Ahora bien, manda que se reúnan conmigo. Le dice: mira, hermano, en Primera de Reyes 18, 19, Elías le hace una propuesta a Ahab y la palabra de Dios dice así: ahora bien, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todos los israelitas y los 450 profetas de Baal, a quienes mantiene Jezabel. Mira, hermano, Elías quiso enfrentarse a los profetas de Baal y se reunieron en el monte Carmelo, dice Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20, el cual es una cadena montañosa situada al norte de Samaria, a la altura del mar de Galilea, pero bien al oeste, proyectándose hacia el Mediterráneo, originando el cabo Carmelo. Y el sacrificio de Elías sucedió en alguna altura de esas montañas del monte Carmelo, y ahí hoy en día, cerca del mar, dicen algunos textos de la iglesia, cerca del mar está un famoso monasterio carmelita. Y Elías comenzó confrontando la fe que el pueblo tenía en los ídolos y les instó a optar por Dios o por los ídolos. Mira, hermano, ¿cuál fue
esa advertencia, ese mensaje de Elías comenzó confrontando la fe que el pueblo tenía en los ídolos y les instó a optar por Dios o por los ídolos, porque tenemos que definirnos. Y en Primera de Reyes 18:21 está esa confrontación. Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir proclamando. Y que tú medites, hermano, pensando en la idolatría, pensando en la apostasía que empieza en ese pueblo del norte, cómo nuestro Padre Celestial envía a Elías con esos mensajes. Y Elías le dice de la siguiente manera: entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van a danzar de un pie en el otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo a él. El pueblo quedó callado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, medita las escrituras, medita las enseñanzas, haz una figura, hermano, de este Antiguo Testamento con la antifigura del Nuevo Testamento, con lo que tú has escuchado, con lo que tú has leído de Apocalipsis, con lo que tú has leído de escatología católica, con el papel de María Santísima, y relaciona el exilio de Babilonia con la gran Babilonia al final, de la gran Babilonia del final de los tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue meditando el rosario.